Desterrada y sin un centavo, Alma y sus 3 hijos no tuvieron más opción que buscar amparo en el viejo remolque que todos en el pueblo decían estaba maldito, un lugar olvidado en el lindero del desierto. Noches de hambre y miedo los consumían, hasta que un extraño sonido rítmico comenzó a emanar bajo las tablas podridas del suelo. Lo que Alma descubriría allí no era oro ni joyas, sino un secreto ancestral que la obligaría a tomar una decisión imposible. Parece ficción, pero esta historia realmente ocurrió en las afueras de un pequeño pueblo en la Sierra de Sonora a mediados del siglo pasado. Si las historias sobre el poder de la sabiduría ancestral resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El sol de Sonora caía como plomo sobre la tierra agrietada que una vez fue el sustento de Alma. Desde que su esposo se había marchado para siempre, el silencio en su pequeña casa era un abismo que amenazaba con devorarla. Sus 3 pequeños, 2 niños y una niña de rizos oscuros, eran el único faro en su oscuridad, pero también el recordatorio constante de su fracaso. La sequía había arrasado con la cosecha de maíz, dejando solo tallos secos y quebradizos que crujían bajo el viento como huesos viejos. Cada atardecer, Alma miraba el horizonte vacío, sintiendo como el peso del mundo se acomodaba sobre sus hombros. La desgracia, sin embargo, tenía un rostro y un nombre. La carta del banco llegó una mañana gris, un papel sellado que se sentía más pesado que una lápida. La deuda, inflada por intereses crueles, era impagable. La parcela de tierra, herencia de sus abuelos y único patrimonio de sus hijos, le sería arrebatada. Alma no suplicó, pues sabía que las palabras eran inútiles contra la tinta y los números. Solo pudo ver cómo los hombres del banco, con la mirada clavada en el suelo, inventariaban sus pocas pertenencias. De un día para otro, su hogar dejó de ser suyo, y el mundo se redujo al camino. Con sus escasas pertenencias en bultos de tela y el corazón hecho un nudo, Alma guió a sus hijos hacia el único refugio que se le ocurrió. Un viejo remolque abandonado en un rincón olvidado de la que fuera su tierra. Era un esqueleto de metal oxidado, una reliquia de algún proyecto fallido de su suegro, con las llantas hundidas en la tierra y las ventanas rotas como ojos ciegos. El interior olía a polvo y a tiempo estancado. Limpiaron como pudieron, extendieron sus mantas sobre el suelo metálico y se acurrucaron juntos, fingiendo que aquello era una aventura, un campamento bajo las estrellas que ahora se colaban por las grietas del techo. Para sus hijos era un juego, para Alma era la materialización de su caída. Los días se convirtieron en una rutina de supervivencia. Alma buscaba trabajo en los ranchos vecinos, consiguiendo apenas lo suficiente para un poco de frijol y tortillas. Las noches eran lo más difícil. El frío del desierto se filtraba por las paredes de hojalata y el silencio era tan profundo que podía oír el latido asustado de su propio corazón. Fue en una de esas noches, mientras sus hijos dormían abrazados en un rincón, que lo escuchó por primera vez. Un golpeteo sordo, casi imperceptible, que no venía de afuera, provenía de abajo, de la tierra misma que yacía bajo el suelo del remolque. Al principio pensó que era su imaginación, el cansancio jugándole una mala pasada. Pero el sonido regresó la noche siguiente, un ritmo lento, metódico y subterráneo. Algo o alguien estaba allí abajo. El miedo, un animal helado en sus entrañas, luchaba contra la necesidad de saber. ¿Y si era un peligro? Pero ¿qué mayor peligro había que morir de hambre y de frío? Una noche, cuando la luna era apenas una astilla de plata en el cielo negro, Alma se decidió. Esperó a que la respiración de sus hijos se acompasara en el sueño profundo y, con una vieja palanca de hierro que encontró medio enterrada junto al remolque, se arrodilló sobre el suelo metálico. Buscó el punto exacto de donde emanaba el sonido. El chirrido del metal oxidado fue un grito en la quietud.
y por un instante temió despertar a los niños. Pero la desesperación era más fuerte que el sigilo. Hizo palanca con todas sus fuerzas, sus músculos tensos y adoloridos, hasta que una de las planchas del suelo cedió con un chasquido sordo, revelando una abertura oscura. De ella ascendió un aliento frío y húmedo, un olor a tierra profunda y a tiempo sellado. El golpeteo era ahora nítido, casi como un llamado. Armada con el tembloroso resplandor de un cabo de vela que guardaba para las peores emergencias, se asomó al vacío. El corazón le martilleaba en la garganta. La luz reveló no un monstruo ni una tumba, sino algo mucho más inesperado. Un pequeño espacio excavado directamente en la tierra, un sótano rudimentario cuyas paredes de adobe parecían increíblemente antiguas. Y allí, en el centro, la fuente del misterio. Una caja de madera oscura, reforzada con correas de hierro oxidado. Sobre ella, desde una fisura en una tubería olvidada que corría por debajo del remolque, una única gota de agua caía con una precisión de metrónomo, golpeando la tapa de la caja. Tap, tap, tap. Era el sonido que la había desvelado, el pulso constante de un secreto enterrado. Era el agua, el tesoro más grande de Sonora, la que había estado llamándola. El miedo fue reemplazado por una urgencia febril. Dejando la vela en el borde de la abertura, Alma se deslizó con cuidado hacia el pequeño sótano. El aire era espeso y terroso. Olía a lluvia atrapada. Las paredes ásperas de adobe rozaron su piel, mientras sus pies encontraban el suelo firme. El silencio era sepulcral, roto solo por su propia respiración y el eco rítmico de la gota de agua. Se arrodilló frente a la caja, recorriendo con los dedos el hierro corroído y la madera endurecida por el tiempo. No había cerradura visible, solo correas gruesas remachadas. Tomó la palanca de hierro. La misma herramienta que había abierto su prisión de hojalata ahora era la llave de su único misterio. Introdujo la punta en la juntura y, con un rezo silencioso en los labios, empujó. La madera vieja crujió en protesta. Un sonido agónico que pareció viajar a través de los siglos. Finalmente, con un último esfuerzo que le hizo arder los músculos, la tapa cedió y se abrió con un gemido largo y pesado. La luz danzante de la vela no reveló el brillo del oro ni el destello de las joyas que había imaginado en sus más salvajes fantasías. Por un instante, el corazón se le encogió de decepción. Dentro, sobre un lecho de paja seca, solo había un paquete de documentos envueltos en cuero reseco y un pequeño saco de lona. Con manos temblorosas, desató el cordel de cuero. El primer papel que desdobló era un mapa de su propia tierra, dibujado a mano, pero con marcas y mediciones que nunca había visto. Debajo había un título de propiedad sellado y oficial, tan antiguo que el papel se había vuelto amarillo y frágil. No era el título de la parcela que el banco le había quitado, sino de algo infinitamente más valioso en el desierto de Sonora, los derechos perpetuos del agua del pozo subterráneo que yacía olvidado, justo debajo de sus pies. El último documento era una carta de su suegro, dirigida a su hijo, explicando que había asegurado el futuro de la familia no en la superficie, sino en las profundidades de la tierra. Alma llevó una mano a su boca para ahogar un sollozo. No era un tesoro de piratas, sino una herencia. La tierra no la había abandonado. Le había estado guardando su secreto más vital. El sollozo que Alma había reprimido se convirtió en un torrente silencioso, lágrimas de incredulidad y de un alivio tan profundo que dolía. Con un cuidado reverencial, como si manejara las reliquias de un santo, volvió a enrollar los documentos y a atarlos con el cordel de cuero. Junto a ellos, el pequeño saco de lona se sentía pesado y denso. Por un momento, la curiosidad la tentó, pero eso podía esperar. Lo primordial era el título, el mapa, la carta. Eran su ancla en un mundo que la había dejado a la deriva. Con el tesoro apretado contra su pecho, subió de nuevo al remolque.
El frío del suelo metálico ya no se sentía como el de una tumba, sino como la cubierta de un barco a punto de zarpar. Volvió a colocar la plancha en su sitio, ocultando la entrada a su secreto, y escondió los papeles en el fondo del bulto de ropa de su hija, el lugar más sagrado que tenía. Esa noche, por primera vez en meses, durmió sin que el abismo del futuro la devorara. El alba tiñó el desierto de colores pálidos cuando Alma despertó. No había sido un sueño. Sentada junto a la ventana rota, con el primer rayo de sol iluminando el polvo en el aire, desdobló los papeles de nuevo. La carta de su suegro era la de un hombre callado y previsor que, desconfiando de los bancos y de los tiempos venideros, había invertido sus ahorros no en más hectáreas de tierra que la sequía pudiera matar, sino en asegurar el derecho legal del agua que corría bajo ellas. Alma sabía que esto lo cambiaba todo, pero también comprendía que la batalla apenas comenzaba. Los hombres que le habían arrebatado la parcela, respaldados por el poder del dinero y de la ley escrita a su favor, no cederían fácilmente. No podía presentarse en el banco con aquellos papeles amarillentos y esperar justicia. Necesitaba un plan, necesitaba ayuda. Miró a sus hijos, que dormían plácidamente ajenos al cataclismo de esperanza que había sacudido su mundo. Ya no luchaba por sobrevivir al día siguiente. Ahora luchaba por recuperar su futuro. Su primer pensamiento fue para don Mateo, un abogado anciano en el pueblo vecino, un hombre cuya oficina olía a papel viejo y a causas perdidas. Con los niños aferrados a su falda y los documentos guardados contra su pecho como un talismán, hizo el viaje a pie bajo un sol implacable. Don Mateo la escuchó con la paciencia de un confesor, con sus ojos cansados viendo desfilar otra historia de desdicha. Pero cuando Alma, con manos temblorosas, desdobló los papeles sobre su escritorio de madera rayada, la expresión del anciano cambió. El ceño se le frunció, no de pena, sino de concentración. Sus dedos, manchados de tinta, recorrieron el sello en relieve y la caligrafía del notario. Sus ojos se abrieron con un destello de asombro y respeto. Alma, dijo con una voz que había perdido su tono de derrota. Tu suegro no era un simple granjero, era un visionario. Esto no es un título de tierra, es el título del alma de esta tierra. En Sonora, quien posee el agua, lo posee todo. El viaje de vuelta fue diferente. El peso en sus hombros no había desaparecido, pero ahora estaba contrarrestado por el peso de la esperanza. Esa noche, en la quietud del remolque, recordó el pequeño saco de lona. Al desatar el nudo, un puñado de viejas monedas de plata rodó sobre su manta. Opacas, pero pesadas. No era una fortuna, pero era un comienzo. Era la primera semilla para su lucha, el pago para el tiempo de don Mateo. El plan que trazaron era simple y peligroso. Debían verificar la existencia del pozo sin alertar a nadie. Bajo un manto de estrellas frías y cómplices, Alma regresó al sótano y estudió el mapa a la luz de la vela. Las marcas la guiaban a un punto específico de la parcela cerca de un viejo mezquite torcido. Salió del remolque y, moviéndose como una sombra sobre la que fue su tierra, encontró el lugar. No cavó, solo presionó la tierra con sus manos, sintiendo el suelo seco y compacto hasta que notó una dureza antinatural, una losa de piedra plana justo bajo la superficie. No era solo tierra lo que tocaba, era el cimiento de su futuro. Ahora sabía dónde golpear. La noche siguiente, con la misma palanca de hierro que se había convertido en una extensión de su voluntad, Alma volvió al viejo mezquite. La luna era una astilla de plata que apenas perforaba la oscuridad, un faro cómplice para su misión clandestina. El trabajo fue brutal, un castigo para sus músculos ya fatigados. Clavó la palanca en el borde de la losa, usando una piedra como punto de apoyo, y empujó con el peso de su cuerpo, con la fuerza de 3 generaciones que habían amado esa tierra. La piedra no se movió.
Las lágrimas de frustración le quemaron los ojos, pero la imagen de sus hijos durmiendo en el frío suelo del remolque avivó su determinación. Lo intentó de nuevo, un gruñido gutural escapando de su garganta, y esta vez la losa se movió con un chirrido sordo, raspando la tierra seca. Milímetro a milímetro, la levantó lo suficiente para deslizarla a un lado, revelando una boca negra y perfectamente circular. Un aliento frío y húmedo ascendió de las profundidades, trayendo consigo el olor inconfundible de la vida, tierra mojada y agua ancestral. Dejó caer una pequeña piedra y esperó conteniendo la respiración, hasta que un eco lejano y claro le devolvió la respuesta. Ploc. Era el sonido más hermoso que había oído en su vida. Con el corazón latiendo desbocado, volvió a colocar la losa en su sitio, barriendo la tierra con una rama para borrar cualquier rastro de su profanación. Con el alba, Alma estaba de nuevo en la oficina de don Mateo. No había necesidad de muchas palabras. «Está allí», dijo simplemente, y en su voz resonaba la certeza del eco en el pozo. El anciano abogado asintió lentamente, una sonrisa casi imperceptible tirando de las comisuras de sus labios. Sacó de un cajón un formulario oficial del Estado y una pluma. «Bien, entonces el primer paso es registrar una solicitud para la verificación de un título de agua preexistente. No acusaremos a nadie, no reclamaremos la tierra todavía. Simplemente le informaremos al Estado, y por ende al banco, que existe un derecho que precede al suyo». Don Mateo se reclinó en su silla, el crujido de la madera llenando el silencio. «Serán como un nido de avispas al que le has dado un golpe, Alma. Negarán todo. Dirán que estos papeles son falsos, que eres una usurpadora. Te amenazarán, pero no saben que no estamos golpeando la superficie. Estamos reclamando los cimientos, y tú, mi niña, acabas de demostrar que estás dispuesta a acabar». La predicción de don Mateo no tardó en cumplirse. Una semana después, una camioneta de lujo, tan negra y brillante que parecía un escarabajo fuera de lugar en el paisaje polvoriento, levantó una nube de tierra al detenerse bruscamente junto al remolque. De ella descendió un hombre de traje impecable y zapatos demasiado caros para caminar sobre la grava. Su sonrisa era una línea delgada y sin calidez. Se presentó como el señor Morales, representante de la corporación que ahora poseía la parcela. Habló con una condescendencia aceitosa, tratando a Alma como a una niña ignorante. «Señora», comenzó, hojeando con desprecio el remolque oxidado, «hemos recibido una notificación ridícula. Entendemos su situación, su duelo, pero estos cuentos de hadas sobre derechos de agua y papeles viejos no le harán ningún bien». Alma se mantuvo en pie, inmóvil, con sus hijos escondidos detrás de su falda. Cuando Morales vio que su amabilidad fingida no surtía efecto, su tono se endureció. «Le ofrezco una pequeña suma, por caridad, para que pueda marcharse y empezar en otro lugar. Si se niega, si insiste en esta farsa, descubrirá que la ley tiene formas muy eficaces de tratar con los estafadores y los invasores. Piénselo bien, el desierto es muy grande y muy solitario». Alma no respondió. Se limitó a mirarlo con una fijeza que el hombre no esperaba, una calma forjada en la desesperación que resultó ser más inquietante que cualquier grito. Cuando la camioneta se marchó, dejando tras de sí solo el olor a gasolina y el eco de su amenaza, Alma se permitió temblar. El miedo era real, un sabor metálico en la boca, pero algo dentro de ella se había solidificado. Ya no era la viuda desamparada que había huido a ese remolque. Era la guardiana de un secreto, la heredera de una promesa. La noticia de la visita del hombre de la ciudad se esparció por los ranchos vecinos con la velocidad del viento. Al principio, las reacciones fueron de lástima y escepticismo. «La pobre Alma, el dolor la ha desquiciado», decían unos. «Se enfrenta a un gigante, la van a aplastar», susurraban otros.
Pero entre los murmullos de compasión comenzó a crecer una semilla de algo más, una curiosidad expectante, un respeto a regañadientes. Los mismos granjeros que habían visto al banco devorar las tierras de sus vecinos durante la sequía, ahora miraban hacia el remolque oxidado no como el símbolo de una derrota, sino como el improbable bastión de una resistencia silenciosa. La lucha de Alma, sin que ella lo supiera, había dejado de ser solo suya. La calma de don Mateo fue un bálsamo sobre la herida fresca del miedo. Escuchó el relato de la amenaza sin parpadear, y cuando Alma terminó, simplemente asintió. «Era de esperarse», dijo, su voz tranquila, despojando al señor Morales de su poder intimidatorio. «Un perro asustado es el que más ladra. Su nerviosismo nos dice que los documentos son auténticos y que lo saben. Ahora debemos movernos con la ley, pero con firmeza». Ese mismo día, don Mateo presentó una petición formal ante el juzgado para una inspección oficial del terreno, citando la necesidad de verificar la existencia y el estado del pozo referido en un título de agua preexistente. La respuesta de la corporación fue más rápida y brutal que cualquier amenaza verbal. Al amanecer de 2 días después, un camión cargado de postes de acero y rollos de alambre de espino llegó a la parcela. Sin mediar palabra, un equipo de hombres comenzó a cercar el perímetro, no de la finca completa, sino una sección más pequeña y cruel, encerrando el viejo remolque. Trabajaban con una eficiencia mecánica y silenciosa que era más aterradora que cualquier grito. Al atardecer, el remolque, su último refugio, se había convertido oficialmente en una jaula. El cerco de alambre fue una declaración de guerra silenciosa, una cicatriz trazada sobre la tierra para que todos la vieran. Y todos la vieron. Los murmullos de lástima en los ranchos vecinos se transformaron en un rumor sordo de indignación. Una cosa era un embargo bancario, un proceso impersonal y burocrático. Otra, muy distinta, era ver a una viuda y a sus 3 hijos encerrados como ganado. Esa noche, mientras Alma intentaba explicarle a su hija mayor por qué no podían salir a buscar leña, los faros de una vieja camioneta iluminaron el alambre de espino. Alma se encogió en el interior, temiendo otra visita de Morales, pero el vehículo se detuvo a distancia. El motor se apagó y una figura encorvada se bajó. Era Jacinto, un viejo vaquero de manos como raíces y una mirada que había visto secarse demasiadas cosechas. Sin decir una palabra, depositó junto a un poste una caja de verduras de su propia huerta, un garrafón de agua limpia y un trozo de queso envuelto en tela. Luego subió a su camioneta y se marchó en silencio. A la mañana siguiente, cuando Alma vio la ofrenda, sus lágrimas no fueron de miedo, sino de una gratitud abrumadora. No eran solo provisiones, era un mensaje. El primer ladrillo en un muro de solidaridad que se erigía invisible pero firme frente a la arrogancia del alambre de espino. La camioneta de Jacinto fue la primera gota de una lluvia lenta pero persistente. A la noche siguiente fueron los faros de otro vehículo y luego otro. Pronto, junto al poste donde Jacinto había dejado su ofrenda, aparecieron un saco de frijoles, una pila de leña seca, incluso un par de gallinas vivas en una jaula de madera, dejados en el anonimato de la oscuridad. El alambre de espino, diseñado para aislarla y exhibir su derrota, se había transformado en un altar improvisado, un punto de encuentro silencioso entre la desesperación y la decencia. Cada mañana, al recoger los regalos con sus hijos, Alma sentía que no solo recogía sustento, sino también el peso y el coraje de sus vecinos. Ya no estaba sola en su jaula. Todo el valle parecía contener la respiración con ella, esperando. Su lucha se había convertido en un susurro en cada cocina, una pregunta en cada mirada. La respuesta de la corporación no se hizo esperar, pero esta vez fue a través del correo oficial.
Don Mateo se acercó al cerco una tarde, con una carpeta bajo el brazo y una expresión de tenaz satisfacción. El juzgado ha fijado una fecha, anunció, pasándole una hoja oficial a través del alambre. Dentro de 15 días, un perito judicial, acompañado de un representante del Estado, vendrá a verificar la existencia del pozo. La victoria, sin embargo, era frágil. La corporación no se ha opuesto oficialmente, continuó el anciano abogado, bajando la voz, pero han solicitado estar presentes con su propio equipo de ingenieros y abogados. Quieren convertirlo en un circo, Alma. Intentarán desacreditar el hallazgo, argumentar que el pozo es una construcción reciente o que tus documentos son una falsificación artística. Ese día, el desierto se convertirá en un tribunal, y la boca del pozo, oculta bajo la losa de piedra, será el único testigo cuya palabra es irrefutable. Los 15 días que siguieron fueron una guerra sorda, una batalla de nervios librada en el silencio del desierto. La corporación no volvió a enviar a Morales. En su lugar, enviaban casi a diario a hombres con teodolitos y cintas de medir que trabajaban alrededor del cerco, clavando estacas con banderas de colores brillantes en la tierra que una vez fue suya. No le dirigían la palabra, pero sus acciones eran un mensaje claro. Esto nos pertenece. Estamos planificando su futuro, y tú no eres parte de él. Alma los observaba desde la ventana rota, enseñando a sus hijos a leer con un viejo libro de cuentos, lavando su poca ropa en una cubeta, aferrándose a la normalidad como a un salvavidas. La solidaridad de sus vecinos también cambió. Ya no eran solo ofrendas nocturnas. Ahora, las viejas camionetas se detenían en el camino durante el día y los granjeros, hombres y mujeres de rostros surcados por el sol, las saludaban desde lejos con un lento movimiento de cabeza. No eran solo regalos, eran postas de una guardia silenciosa. El remolque ya no era una jaula de una mujer sola, era el centro de un asedio en el que todo el valle se había convertido en testigo. El día señalado amaneció claro y sin piedad, el sol de Sonora calentando el metal del remolque desde primera hora. Primero llegó un vehículo del gobierno, sin lujos, del que descendieron el perito judicial, un hombre serio con botas de trabajo, y un funcionario de gesto aburrido. Poco después, una caravana de camionetas negras y relucientes levantó una nube de polvo, depositando al señor Morales, a 2 abogados de traje oscuro y a un par de ingenieros con cascos blancos. Por último, una polvareda lejana anunció la llegada de los rancheros. En sus camionetas viejas y abolladas llegaron Jacinto y una docena más de vecinos, que se aparcaron a una distancia respetuosa, formando una línea silenciosa a lo largo del camino. No decían nada, pero su presencia era un juramento. Cuando todos estuvieron reunidos, don Mateo le hizo una seña a Alma. Ella salió del remolque, con sus 3 hijos detrás, sus manos entrelazadas en una pequeña cadena humana. Con una dignidad forjada en el polvo y el miedo, abrió el camino, guiando a la comitiva hacia el viejo mezquite. Morales y sus abogados la siguieron con una mezcla de desprecio y nerviosismo, como si formaran parte de un cortejo fúnebre para sus propias mentiras. Se detuvieron junto al árbol torcido. «Señora», dijo el perito con voz neutra, rompiendo la tensión, «indíquenos el lugar». Sin decir una palabra, Alma se arrodilló sobre la tierra que había regado con el sudor de su esposo y ahora con sus propias lágrimas. Apartó la capa superficial de polvo con sus manos, revelando el borde apenas visible de la losa de piedra. Tomó la palanca de hierro, la misma que había abierto su refugio y su secreto, y la encajó en la ranura. El único sonido fue el raspado agudo de la piedra contra la tierra y el gruñido de esfuerzo de Alma mientras todo su cuerpo se tensaba. Por un instante, la losa pareció burlarse de ella, inamovible, pero entonces
Ante la mirada atónita de los hombres de traje y la respiración contenida de los rancheros, la piedra cedió. Lenta, pesadamente, se deslizó a un lado, revelando una boca oscura y circular en la tierra, de la que ascendió un aliento de humedad y de tiempo. Un silencio denso cayó sobre el grupo, roto solo por el viento en las hojas del mezquite. El perito judicial se adelantó, se arrodilló con una profesionalidad impersonal y examinó los bordes del agujero. Se inclinó, olfateando el aire que emanaba de las profundidades. Luego, sin mirar a nadie, recogió una piedra del tamaño de su puño y la dejó caer en la oscuridad. El pequeño grupo de personas pareció contener la respiración colectivamente, esperando. Pasaron 1, 2, 3 segundos eternos. Y entonces, desde las entrañas de la tierra, ascendió un eco claro, inconfundible y resonante, un plop nítido y profundo que fue como un veredicto. El perito se irguió lentamente y miró primero a los abogados de la corporación y luego a Alma. «Es un pozo», declaró con una voz desprovista de emoción, pero que sellaba el destino. Y por el eco, «es profundo». Un murmullo recorrió la fila de rancheros, mientras el rostro del señor Morales se contraía en una máscara de furia incrédula. Don Mateo puso una mano firme sobre el hombro de Alma, quien finalmente soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo, cerrando los ojos mientras una sola lágrima trazaba un surco limpio en el polvo de su mejilla. La furia rompió la máscara de cortesía del señor Morales. «Un agujero en el suelo no prueba nada», espetó su voz un filo agudo en el aire quieto. Uno de sus abogados, sudando bajo el sol a pesar de su traje caro, se apresuró a añadir: «Podría ser una construcción reciente, una anomalía. Los documentos son cuestionables, la procedencia». Don Mateo levantó una mano, no con agresividad, sino con la autoridad tranquila de la razón. «Señores», dijo, dirigiéndose al perito y al funcionario, «el pozo existe y el título lo describe. Ahora le corresponde a la ciencia, no a la especulación, determinar la edad de la estructura». El perito, imperturbable, se asomó una vez más. La técnica de la mampostería de la brocal, la forma en que está sellado con la piedra, afirmó, haciendo una anotación en su portapapeles, es consistente con las construcciones de la época que indica el título. Mi informe preliminar así lo reflejará. Cada palabra fue un clavo en el ataúd de la corporación. Derrotados no por un argumento legal, sino por la verdad inmutable de la piedra y la tierra, el señor Morales y su séquito se marcharon en una nube de polvo y furia contenida, sin una palabra de despedida. Sus camionetas de lujo parecían huir del desierto que habían intentado domar. Tras ellos, los funcionarios del gobierno partieron con un asentimiento formal, y entonces el silencio regresó, pero era un silencio diferente, lleno no de miedo, sino de un respeto profundo. Los rancheros, que habían permanecido como estatuas a la distancia, se acercaron no con vítores, sino con el paso lento y seguro de quien ha esperado bajo el sol. Jacinto fue el primero. Se quitó el sombrero gastado, revelando su cabello blanco, y sus ojos arrugados se fijaron en los de Alma. Luchó como una leona por sus cachorros. «Alma», dijo con voz rasposa, «nos ha recordado a todos que esta tierra tiene memoria». Uno a uno, los demás la rodearon, no con palabras, sino con un toque en el hombro, una sonrisa cansada, un gesto de aprobación. En ese círculo de rostros curtidos por el sol, rodeada por el alambre de espino que ahora parecía una corona de espinas inútil, Alma comprendió. No solo había desenterrado un pozo, había desenterrado el corazón de su comunidad. La polvareda de la derrota se asentó lentamente sobre el camino. Cuando la última camioneta de los rancheros desapareció en el horizonte, Alma se quedó sola con sus hijos frente a la boca del pozo,
ahora cubierta de nuevo con su pesada losa de piedra. El alambre de espino seguía allí, una frontera absurda en medio de su propia herencia. Pero ya no lo sentía como los barrotes de una jaula, sino como el marco de un cuadro que contenía su victoria. Llevó a sus hijos de vuelta al remolque, y por primera vez desde que llegaron, el interior no se sintió como un refugio precario, sino como el campamento de un ejército victorioso. Esa noche, mientras los niños dormían con una paz que no habían conocido en meses, Alma no se acurrucó para huir del frío. Se sentó junto a la ventana rota, mirando la silueta del mezquite bajo un cielo cuajado de estrellas, y sintió la tierra bajo sus pies, no como una amenaza, sino como un aliado. El pulso del agua subterránea era ahora el latido de su propio y renacido corazón. Pocos días después, don Mateo volvió a visitarla. No tuvo que hablar a través del alambre. Con una cizalla traída para la ocasión, cortó un trozo del cerco con una deliberada lentitud ceremonial, creando una puerta simbólica. Se sentó con Alma en un cajón de madera fuera del remolque, bajo la escasa sombra del mediodía. En sus manos traía el informe oficial del perito. «El primer golpe ha sido nuestro y ha sido decisivo», dijo, su voz impregnada de una satisfacción contenida. «Con esto podemos impugnar el embargo, anular la venta y registrar tus derechos de agua de forma irrefutable». Hizo una pausa y su mirada se volvió grave. «Pero ahora es cuando el gigante herido se volverá más peligroso. Intentarán ahogarnos en papeles, en aplazamientos, en costes legales que saben que no puedes pagar. Pronto te llegará una oferta, Alma. Te ofrecerán una suma que te parecerá una fortuna para que renuncies a todo y desaparezcas. Querrán comprar tu silencio y tu agua por una fracción de su valor. La verdadera batalla, la de la paciencia, empieza ahora». La oferta llegó, no con el estruendo de una camioneta negra, sino con la discreción de un sobre oficial entregado por un mensajero que no se atrevió a mirar a Alma a los ojos. Dentro, un documento redactado en un lenguaje legal impenetrable y, grapado a él, un cheque de caja. La cantidad escrita en él hizo que a Alma se le secara la boca y le temblaran las manos. Tenía más ceros de los que había visto en toda su vida. Era una suma absurda, insultante en su generosidad. Era la respuesta a todas sus plegarias desesperadas: una casa de verdad, ropa nueva para sus hijos, comida en la mesa sin la angustia del mañana, la posibilidad de marcharse lejos y olvidar el sabor del polvo y la humillación. Todo lo que tenía que hacer era firmar el otro papel que lo acompañaba, un acuerdo de renuncia a toda reclamación futura. Firmar y olvidar. Pero al mirar la firma del señor Morales al pie de la página, el cheque no se sentía como una salvación, sino como el precio de su alma. Esa tarde, Alma sostuvo el cheque contra la luz del atardecer, viendo cómo el sol poniente iluminaba la promesa de una vida sin lucha. Miró a sus hijos que jugaban con una lata vacía junto a la puerta del remolque, ajenos a la fortuna que su madre sostenía en la mano. Para ellos, por ellos, debía aceptar. El sentido común se lo gritaba, pero entonces el sonido familiar de un motor viejo se acercó por el camino. Era la camioneta de Jacinto, que redujo la marcha al pasar. El viejo vaquero no se detuvo, solo levantó una mano en un saludo lento y solemne. No era un saludo casual, era un gesto de reconocimiento, de vigilia compartida. Y en ese instante, Alma supo que aceptar el dinero sería como arrancar la última página de la historia de su suegro y borrar la silenciosa lealtad de sus vecinos. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de por qué y para qué. Dobló el cheque con cuidado, junto con el acuerdo, y lo guardó de nuevo en el sobre. No lo rompió. Lo guardaría como un recordatorio del atajo que se había negado a tomar. El agua que corría bajo sus pies no solo saciaba la sed del cuerpo,
Ahora entendía que también regaba las raíces de la dignidad. A la mañana siguiente, Alma caminó de nuevo hasta el pueblo. El sobre en su mano no se sentía ligero como una pluma de esperanza, sino pesado como una piedra. Entró en la oficina de don Mateo y, sin decir palabra, colocó el sobre el escritorio raído. El anciano abogado lo abrió, extrajo los documentos y miró la cifra en el cheque con una ceja arqueada. Luego, levantó la vista hacia Alma, y en sus ojos cansados no había sorpresa, solo una pregunta silenciosa. «No firmaré», dijo Alma, su voz apenas un susurro, pero firme como la roca del pozo. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de don Mateo. «Sabía que no lo harías», respondió. «Son el tipo de gente que cree que todo hombre y toda mujer tiene un precio». Con una calma que no sentía, Alma tomó el cheque, lo partió por la mitad, y luego, otra vez, los trozos de papel cayendo sobre el acuerdo de renuncia. «Envíeles esto como respuesta», dijo. La noticia del cheque roto corrió por el valle más rápido que un incendio de verano. Ya no eran susurros de lástima los que acompañaban el nombre de Alma, sino murmullos de asombro y un respeto creciente. La gente la veía de otra manera. No era la viuda loca que perseguía fantasmas, sino la mujer que había mirado a los ojos a una fortuna y le había dado la espalda por algo que el dinero no podía comprar. Las ofrendas nocturnas cesaron, reemplazadas por algo más valioso: visitas a plena luz del día. Jacinto se detuvo una tarde, no para dejar comida, sino para compartir un café aguado junto al remolque. «Ahora no solo luchas por ti, Alma», le dijo, su mirada fija en el horizonte. «Luchas por la memoria de esta tierra». Pero tal como don Mateo había advertido, la respuesta del gigante herido no tardó en llegar. No fue una camioneta negra, sino otro sobreoficial. Esta vez contenía una demanda judicial no solo contra Alma por ocupación ilegal y fraude, sino también contra don Mateo, acusándolo de conspiración y mala praxis profesional. Intentaban aislarla de nuevo, no con alambre de espino, sino cortando de un tajo su único brazo legal. La guerra acababa de entrar en su fase más sucia. El peso de la culpa fue más abrumador que el hambre. Alma se sentía responsable de arrastrar a don Mateo a su ruina. Con el corazón en un puño, caminó hasta el pueblo, esperando encontrar al anciano derrotado, quizás incluso resentido por haber confiado en ella. Se preparó para liberar al abogado de su carga, para rendirse si era necesario con tal de salvar al único hombre que le había ofrecido una ayuda real. Pero lo que encontró al abrir la puerta de la oficina no fue a un hombre vencido, sino a un viejo león al que acababan de despertar de una larga siesta. Don Mateo estaba rodeado de libros polvorientos, abiertos sobre su escritorio, con un brillo en los ojos que Alma no le había visto nunca. «Mala praxis», rió con un sonido seco que pareció sacudir las telarañas de las esquinas. «Llevo 50 años practicando la ley en este desierto, Alma. Si ahora van a decirme que lo hago mal, tendrán que traer a un juez más viejo que yo». Su risa llenó la pequeña oficina, disipando el miedo de Alma como el sol de la mañana disipa la niebla. «Esto no es un ataque, mi niña. Es un acto de pánico. Nos están mostrando sus cartas y tienen miedo. Nos acusan de conspiración. ¡Qué honor! Significa que nos ven como una amenaza real». Alma lo miró, y la culpa se transformó en una determinación compartida. Ya no eran un abogado y su cliente, eran dos soldados en la misma trinchera, y el enemigo acababa de confirmarles que estaban cavando en el lugar correcto. El ataque a don Mateo fue el error de cálculo que la corporación no podía permitirse. El viejo abogado no era una figura anónima, era una institución. Había redactado los testamentos de los padres de los rancheros, había resuelto disputas de linderos con un café y un apretón de manos, y había defendido a más de uno de los embargos de ese mismo banco.
Atacarlo a él era atacar la memoria y la conciencia del valle. La solidaridad silenciosa de las ofrendas nocturnas se convirtió en un murmullo organizado que recorrió los ranchos. 2 días después, la vieja camioneta de Jacinto se detuvo de nuevo junto al remolque. El vaquero se bajó con una solemnidad inusual y le entregó a Alma una vieja lata de café pesada por su contenido. Dentro no había granos, sino un fajo de billetes arrugados y un puñado de monedas. «Esto no es caridad, Alma, es una inversión», dijo Jacinto, con su voz rasposa pero firme. «Don Mateo es nuestro abogado también. La gente del valle ha decidido que su minuta está cubierta. Ahora, la corporación no te está demandando a ti, nos está demandando a todos nosotros». Alma miró el dinero, el sacrificio de docenas de familias tan pobres como ella, y comprendió que el agua que brotaba del pozo ya no era solo suya. El remolque oxidado había dejado de ser una jaula para convertirse en el cuartel general de una rebelión silenciosa que se negaba a morir de sed. La lata de café se convirtió en el centro de la mesa improvisada en la oficina de don Mateo. No era solo dinero, era un manifiesto de confianza, un mandato popular. Con esos fondos, don Mateo ya no era solo un defensor, era el general de un pequeño ejército de voluntades. Su estrategia cambió de la resistencia a la ofensiva. Con una contundencia que sorprendió a los abogados de la corporación, presentó una contrademanda. Acusó a la empresa no solo de intimidación y acoso, sino de intento de fraude, argumentando que habían adquirido la parcela a sabiendas de la existencia de un derecho de agua preexistente que habían ocultado deliberadamente durante el proceso de embargo. Por primera vez, el gigante no solo era detenido, sino que sentía el aguijón de la ley en su propia piel. La demanda que buscaba aplastar a Alma y a su abogado se convirtió en el resquicio por el cual don Mateo planeaba arrastrar a la corporación a un pantano legal del que no podrían salir fácilmente. La contrademanda fue un golpe directo a la soberbia del señor Morales y sus jefes. La táctica de intimidación legal se les había vuelto en contra, y la perspectiva de un juicio largo y público, donde los secretos de sus adquisiciones de tierras podrían salir a la luz, era un riesgo inaceptable. Comprendieron que no podían ganar la batalla en el juzgado sin sufrir graves daños colaterales a su reputación. Así que cambiaron de arma. Dejaron el lenguaje de los abogados y adoptaron el veneno de la calumnia. Sutilmente comenzaron a sembrar la cizaña en el pueblo y los ranchos circundantes. Surgieron rumores de que Alma había falsificado los papeles con la ayuda de un don Mateo senil y desesperado por dinero. Se susurró que su plan no era recuperar su tierra, sino extorsionar a la corporación para obtener una suma millonaria y luego abandonar el valle para siempre, traicionando a los mismos vecinos que la habían ayudado. El campo de batalla se trasladó de la tierra y los tribunales a la confianza, el último bastión de la comunidad. El veneno de la calumnia actuó de forma lenta, pero implacable. No fue un ataque frontal, sino una erosión gradual de la confianza que tanto le había costado ganar. Alma comenzó a notarlo en los pequeños detalles. La mirada esquiva de una mujer en la tienda del pueblo, el silencio repentino cuando ella se acercaba a un grupo de hombres, la forma en que las camionetas de sus vecinos ya no reducían la marcha al pasar junto al remolque. El cerco de alambre había sido una agresión física. Este nuevo cerco de sospechas era un tormento para el alma. La duda, una vez sembrada, se enraizaba en el miedo y la escasez de la gente. ¿Y si era verdad? ¿Y si después de todo el sacrificio, Alma los abandonaba? La soledad que creyó haber vencido regresó con una ferocidad helada, más amarga que antes, porque ahora no estaba sola por abandono, sino por sospecha. Una tarde, su hijo mayor volvió al remolque con los ojos llenos de lágrimas, preguntándole si era cierto que eran ladrones.
Ese fue el golpe más cruel, la prueba de que el veneno había traspasado el alambre de espino para infectar lo único que le quedaba intacto, su familia. Esa noche, sentada en la oscuridad del remolque, Alma estuvo a punto de rendirse. El peso de la lucha se había vuelto insoportable, no por la fuerza del enemigo, sino por el resquemor de sus aliados. Pero justo cuando la desesperación amenazaba con devorarla, los faros de una camioneta iluminaron el interior de hojalata. Era Jacinto. El viejo vaquero se bajó con una lentitud deliberada, pero no venía solo. Detrás de él, en la penumbra, se distinguían las siluetas de otros rancheros, hombres y mujeres que se acercaban en silencio. Jacinto se detuvo frente a la puerta del remolque y, sin necesidad de que Alma dijera nada, habló con una voz que pareció acallar el viento del desierto. Cuando una serpiente no puede matar con la mordida, intenta envenenar el pozo, dijo, su mirada fija en Alma. Han intentado envenenar tu nombre porque es lo único que les queda por atacar. Mañana, al alba, iremos todos a la oficina de don Mateo, no como testigos, sino como demandantes. Esta ya no es tu lucha, Alma. Tu pozo ha despertado la sed de justicia de todo el valle. Detrás de él, un murmullo de asentimiento se levantó entre los rancheros. No eran regalos lo que traían esa noche, sino su presencia, un escudo humano contra los susurros y las mentiras. El cerco de sospechas se había roto, reemplazado por un círculo de lealtad más fuerte que cualquier alambre o calumnia. El alba no llegó con el canto de los pájaros, sino con el rumor de motores viejos que despertaban al desierto. Fue un amanecer de polvo y determinación, una a una. Las camionetas de los rancheros formaron una caravana silenciosa y decidida, no hacia sus campos, sino hacia el pueblo. Alma y sus hijos iban en el vehículo de Jacinto, en el corazón de aquella procesión de dignidad. Cuando llegaron, la calle principal, usualmente vacía a esa hora, se detuvo para verlos pasar. El anciano abogado abrió la puerta de su oficina esperando solo a Alma, pero se encontró con el rostro del valle entero ocupando la acera. Eran hombres y mujeres de pocas palabras, con las manos encallecidas y la mirada firme. Jacinto dio un paso al frente. Don Mateo dijo, y su voz sonó como si hablara por todos. Venimos a firmar. El pozo de Alma es el primero, pero no será el último. Por un instante, el viejo león se quedó sin palabras. La magnitud de lo que estaba sucediendo lo sobrepasó. Una ola de solidaridad que amenazaba con derrumbar las viejas paredes de su oficina. Hizo un gesto, invitándolos a entrar. Su pequeño despacho, acostumbrado al eco de las causas perdidas, se llenó de pronto con el peso de una causa invencible. Uno por uno, estamparon su firma en un documento que don Mateo redactó sobre la marcha, un anexo a la demanda de Alma que los convertía a todos en parte del mismo frente. Ya no era la palabra de una viuda contra una corporación, era la memoria colectiva de la tierra contra el olvido de la codicia. Cada hombre que firmaba contaba una historia similar, un embargo dudoso, una tasación injusta, la sensación de haber sido despojados por un enemigo sin rostro. El gigante había intentado aislar a su enemiga y en su lugar le había dado un ejército. Don Mateo miró la pila de papeles que comenzaba a formarse sobre su escritorio. Cada firma un ladrillo, cada nombre un juramento. La demanda de Alma se había transformado en el testamento de un pueblo que se negaba a ser borrado del mapa. La noticia de la demanda colectiva no fue un golpe en un nido de avispas. Fue el temblor que agrieta los cimientos de un rascacielos. En las oficinas de la corporación en la ciudad, el documento, grueso con las firmas de hombres y mujeres cuyos nombres olían a tierra y a sol, causó un pánico silencioso y eficiente. Se cuenta que el señor Morales palideció al ver la lista, reconociendo en ella a casi todos los propietarios de las tierras colindantes, un dominó de agravios a punto de caer. Sus abogados,
antes tan arrogantes, comprendieron de inmediato la catástrofe. Un juicio público no solo les haría perder el agua de Alma, sino que abriría una investigación sobre años de adquisiciones dudosas en toda la región. La guerra de desgaste se había vuelto insostenible. La estrategia de aislar y aplastar se había convertido en su propia trampa. El teléfono en el despacho de don Mateo sonó 2 días después. La voz, al otro lado, no era la del condescendiente señor Morales, sino la de un abogado senior de la capital, un hombre cuyo tono era tan pulcro y desprovisto de emoción como un contrato. No hubo amenazas ni descalificaciones, solo una propuesta formal para una reunión. Y creemos que sería beneficioso para todas las partes explorar una resolución extrajudicial, dijo la voz, y en ese eufemismo legal, don Mateo escuchó el inconfundible sonido de una bandera blanca. Cuando el anciano le comunicó la noticia a Alma, ella no sintió el júbilo de la victoria, sino el vértigo de la cumbre. Había llegado a la cima de una montaña que no sabía que estaba escalando, y ahora, desde allí, podía ver el vasto territorio que le correspondía defender. La mesa de negociación sería el último campo de batalla, y ella no iría a reclamar solo su parcela. Iría como la embajadora de un desierto que por fin había encontrado su voz en el eco de un pozo. La reunión no tuvo lugar en el desierto, bajo el sol implacable, sino en una sala de juntas, en el último piso de un edificio de cristal y acero en la capital, un espacio tan frío y silencioso que el aire acondicionado parecía susurrar amenazas. Frente a Alma, don Mateo y Jacinto, quien había insistido en acompañarlos como testigo mudo de la comunidad, se sentaba una fila de abogados de gestos impasibles y, en un extremo, un señor Morales visiblemente disminuido, despojado de su arrogancia. Alma, vestida con su mejor blusa bordada, una prenda sencilla que parecía un manifiesto de tierra y color en medio de la monocromía de los trajes, no se sintió intimidada. El miedo se había secado en su interior, reemplazado por la certeza del pozo. A su lado, don Mateo hojeaba los documentos con la minuciosidad de un artesano, mientras Jacinto permanecía quieto, sus manos nudosas descansando sobre sus rodillas, su sola presencia un recordatorio de que aquella sala contenía no solo a 3 personas, sino la voluntad de todo un valle. El abogado principal de la corporación, un hombre de voz pulcra y sin matices, deslizó sobre la mesa de caoba una carpeta. La oferta era, en la superficie, una rendición total. La devolución inmediata de la parcela de Alma, la cancelación de toda deuda y una compensación financiera personal de 6 cifras que la habría convertido en una de las mujeres más ricas de la región. Era una fortuna diseñada para deslumbrar y aislar. A cambio, se requería la disolución de la demanda colectiva y la firma de un acuerdo de confidencialidad perpetuo. Don Mateo comenzó a desgranar los puntos legales, pero Alma levantó una mano, pidiéndole silencio con un gesto suave, con una calma que llenó la sala, miró directamente al abogado principal y habló por primera vez, su voz clara y sin temblor. «Ustedes no entienden», dijo. «No vine a venderles mi silencio, vine a reclamar la memoria de nuestra tierra». Dejó una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara en el aire estéril. «La oferta no es para mí, la oferta es para todos. Revisarán cada uno de los embargos de la gente que firmó ese papel. Restituirán lo que fue tomado injustamente. Y los derechos del agua no son negociables. Pertenecen a la tierra, no a un contrato». El silencio que siguió no fue una táctica de negociación. Fue el sonido de un imperio dándose cuenta de que acababa de perder la guerra, no contra un abogado astuto, sino contra la voluntad de una mujer que se había negado a olvidar de dónde venía el agua. Por un instante, la sala de juntas quedó suspendida en una incredulidad absoluta.
Los abogados intercambiaron miradas tensas, buscando una grieta en la resolución de Alma. Fue el abogado principal quien rompió el silencio, su voz perdiendo por primera vez su temple de acero. Señora, lo que usted propone es logísticamente imposible y legalmente sin precedentes. No podemos reabrir docenas de casos cerrados basados en un sentimiento. Don Mateo se inclinó hacia adelante, y su voz, aunque cansada, cortó el aire como un bisturí. No es un sentimiento, es una contrademanda colectiva que los llevará a un proceso de descubrimiento público que durará años. Revisaremos cada transacción, cada tasación, cada firma. Imagine los titulares. O pueden sentarse con nosotros, aquí y ahora, y reparar el daño. El abogado vaciló, y en ese momento, Jacinto, que había permanecido como una estatua de roble, habló por primera vez. Su voz era grave y áspera como la tierra seca. «Ustedes compraron papeles», dijo, mirando a cada hombre de traje a los ojos. «Nosotros defendemos el cementerio donde están enterrados nuestros abuelos». El argumento final no fue legal, sino ancestral. El abogado principal se reclinó en su silla, exhalando una derrota silenciosa. Miró al señor Morales, cuya carrera se desvanecía ante sus ojos, y luego a Alma. «Preparen una propuesta», dijo, su voz apenas un susurro. «La revisaremos». El viaje de regreso a Sonora fue un largo silencio, pero ya no era el silencio del miedo, sino el de la tierra después de una lluvia anhelada. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el desierto de los mismos colores del fuego y la esperanza con los que Alma había soñado. Cuando la vieja camioneta de Jacinto coronó la última colina, vieron que las luces de los ranchos estaban encendidas, no como faros solitarios, sino como una constelación terrestre que los esperaba. Al llegar junto al remolque, una multitud silenciosa los aguardaba. Nadie aplaudió, nadie vitoreó. Solo hubo un profundo murmullo de respeto mientras Alma descendía del vehículo. En sus manos no traía un cheque, sino un acuerdo preliminar, un mapa para recuperar un futuro que les habían robado. Miró el viejo remolque oxidado, la jaula que se había convertido en fortaleza, el símbolo de su caída que ahora era el monumento a la resistencia de todo un valle. El alambre de espino seguía allí, pero ya no era una herida, era la cicatriz que contaba la historia de su victoria. El agua del pozo secreto no solo había salvado a su familia, había despertado a un desierto entero, recordándole que las raíces más profundas son las que nunca se ven, pero son las únicas que sostienen el mundo. Los días que siguieron no fueron de celebraciones ruidosas, sino de un trabajo lento y metódico que era, en sí mismo, una oración. Don Mateo se convirtió en el arquitecto de la paz, pasando horas en su oficina con comités de rancheros, traduciendo el lenguaje legal del acuerdo a las palabras sencillas de la siembra y la cosecha. Se revisaron embargos, se ajustaron deudas y se redactaron nuevos títulos que, por primera vez, incluían cláusulas que protegían los derechos del agua como un bien inalienable de la tierra. Alma no participó en las negociaciones detalladas. Su papel había terminado. Se había convertido en algo más que una litigante. Era un símbolo, la guardiana del pozo. Su presencia silenciosa en algunas de las reuniones era suficiente para recordar a todos lo que estaba en juego. Un recordatorio viviente de que no negociaban con números, sino con la sed de generaciones. El primer acto de la nueva era no fue firmar un papel, sino desmantelar una herida. En un alba fría y clara, la caravana de camionetas regresó a la parcela de Alma. Esta vez traían cizallas, martillos y palancas. Hombres, mujeres e incluso niños se pusieron a trabajar en un silencio reverencial, cortando el alambre de espino, arrancando los postes de acero del suelo que los había rechazado. Cada poste arrancado era un grito de victoria. Cada rollo de alambre enrollado era un nudo de humillación deshecho. Alma, con sus hijos,
trabajaba junto a ellos, sus manos sangrando un poco, igual que las de todos los demás. Cuando el último trozo de alambre fue retirado, el remolque oxidado se quedó solo en medio de la tierra abierta, ya no como una jaula, sino como el humilde y terco fundamento sobre el que se había reconstruido un valle entero. La tierra, por fin, podía respirar de nuevo. Cuando el sol se puso, pintando el cielo con los colores de un durazno maduro, la última camioneta se marchó, dejando tras de sí una estela de polvo y un silencio preñado de paz. Alma se quedó sola con sus hijos en la tierra liberada. Sin decir una palabra, los guió de nuevo hacia el viejo mezquite, hacia la losa de piedra que era a la vez lápida y cuna. Con una facilidad que nacía de la familiaridad, deslizó la pesada piedra a un lado. No había inspectores ni abogados, solo la mirada curiosa de sus hijos. Con una cuerda y un viejo cubo que Jacinto le había dejado, realizó la primera y más importante ceremonia de su nueva vida. El cubo descendió a la oscuridad y regresó pesado, rebosante de un agua tan fría y clara que parecía plata líquida bajo la última luz. Llenó un vaso de hojalata y se lo ofreció a su hija mayor, luego a sus hijos. Bebieron con la sed inocente de los niños. Finalmente, bebió ella. El agua no solo apagó la sed de su garganta, pareció recorrer cada vena de su cuerpo, lavando los últimos vestigios de miedo y desesperación. Era el sabor de la tierra, el sabor de la herencia, el sabor de la victoria. Al día siguiente, recogieron sus pocas pertenencias del remolque. No hubo una despedida formal para el esqueleto de metal que había sido su refugio y su fortaleza. Simplemente lo dejaron atrás, como un nido abandonado después de que los polluelos han aprendido a volar. Caminaron el corto trecho hasta su pequeña casa de adobe, la misma de la que habían sido expulsados meses atrás. La puerta se abrió con un chirrido familiar. Dentro, el polvo cubría los muebles escasos como un sudario, y el aire estaba quieto y estancado. Pero el silencio ya no era el abismo que amenazaba con devorarla, era un lienzo en blanco. Mientras sus hijos redescubrían sus rincones con gritos de alegría, Alma abrió las ventanas de par en par, y la luz del sol de Sonora, que una vez le pareció un enemigo implacable, entró a raudales barriendo las sombras. El viento que se coló trajo consigo el olor a tierra limpia y a mezquite. Ya no era una viuda refugiada en la tierra de otros. Estaba en casa, y por primera vez, el futuro no era un horizonte vacío, sino un campo esperando ser sembrado. La primera cosecha no fue de maíz, sino de agua. Días después de la limpieza de la tierra, una procesión de hombres llegó con las piezas de una vieja bomba de agua, una reliquia rescatada de un rancho abandonado hacía décadas. Trabajaron bajo el sol, no como jornaleros, sino como artesanos restaurando una catedral. Las mujeres organizaron una fiesta de trabajo, con ollas de frijoles y tortillas frescas, convirtiendo la faena en una celebración. Cuando finalmente la bomba, con un quejido ronco y metálico, extrajo el primer chorro de agua que se estrelló contra el suelo reseco, un suspiro colectivo recorrió el grupo. No hubo gritos, sino un silencio cargado de asombro. Los niños chapotearon en el primer charco, riendo, y el sonido del agua llenando los primeros cántaros fue la música más dulce que el valle había oído en años. El latido rítmico de la bomba se convirtió en el nuevo corazón de la comunidad, una promesa constante que bombeaba desde las profundidades de la tierra. Con el agua, la vida regresó, y con ella, el estatus de Alma cambió para siempre. Ya no era la viuda desamparada, sino la guardiana del pozo. La gente acudía a su casa no con lástima, sino con respeto. Le pedían consejo, le traían los primeros frutos de sus huertos revividos, y se sentaban con ella al atardecer, no para hablar de la lucha pasada, sino para planificar las siembras futuras.
Alma aceptó su nuevo rol con la misma dignidad humilde con la que había habitado el remolque. Nunca olvidó el frío del suelo metálico ni el sabor del miedo, y esas memorias se convirtieron en su brújula. El viejo remolque oxidado permaneció junto al mezquite, no como un recuerdo doloroso, sino como un monumento. Era el maestro silencioso de hierro y óxido que le recordaba a todo el valle que, a veces, para encontrar el manantial que puede salvar a un pueblo, primero hay que estar dispuesto a vivir en el desierto. Los meses que siguieron se midieron no en días, sino en el avance del verdor. La tierra agrietada, que solo sabía de sed, aprendió a beber de nuevo. Pequeños canales cavados a mano por los mismos hombres que habían dejado ofrendas en la oscuridad, comenzaron a serpentear desde el pozo, llevando el milagro del agua a parcelas que habían sido dadas por muertas. Pronto, un huerto comunitario brotó cerca del remolque, un tapiz de brotes tiernos de frijol, calabaza y maíz que crecían con una tenacidad casi desafiante. Ya no había ofrendas anónimas dejadas al amparo de la noche. Ahora había trabajo compartido bajo el sol, risas que se mezclaban con el chapoteo del riego y el sudor de la esperanza. Los hijos de Alma, que habían aprendido a jugar en silencio entre las paredes de hojalata, ahora corrían descalzos por el lodo fértil. Su alegría era la cosecha más temprana y preciada de todas. Una tarde, mientras el sol se recostaba sobre las colinas, Alma se sentó con don Mateo y Jacinto a la sombra del mezquite. El viejo abogado, cuyos ojos cansados ahora brillaban con una nueva luz, revisaba los planos de una pequeña escuela que la comunidad había decidido construir. El dinero para el primer ladrillo no provino de un banco, sino de la pequeña bolsa de lona con las viejas monedas de plata, el tesoro que había acompañado a los papeles. Alma había insistido en que ese fuera el primer pago. Miró a sus hijos jugando cerca del pozo, luego al remolque que se erigía como un centinela oxidado, y finalmente a los rostros de los dos hombres que habían creído en ella. Comprendió entonces que el sonido que la había alertado bajo el suelo no era solo el de una gota de agua, era el eco de una promesa, el latido de la propia tierra llamando a sus hijos para que volvieran a casa, no a un lugar, sino a ellos mismos. Pasó un año, marcado no por el calendario, sino por el ciclo completo de una cosecha que nació de la tierra redimida. El campo que había sido un yermo de tallos secos se convirtió en una milpa alta y orgullosa, cuyas hojas susurraban con el viento una canción de gratitud. El latido de la bomba de agua era ahora el pulso constante del valle, un corazón de hierro y esperanza que nunca se detenía. La casa de Alma, antes un refugio de silencio y pena, se había convertido en el centro de la vida comunitaria. Un lugar donde siempre olía a café de olla y a tortillas recién hechas, y donde las voces de los vecinos, planeando el futuro, se mezclaban con las risas de los niños. Don Mateo, ahora con el paso más lento pero los ojos más vivos que nunca, la visitaba a menudo, sentándose en el porche no como un abogado, sino como un abuelo orgulloso contemplando su obra. Veía a Alma, no ya como la viuda asustada que había llegado a su oficina, sino como una mujer erguida, con la serenidad de un árbol que ha sobrevivido a la tormenta y ahora da sombra a los demás. La tierra y la mujer que la defendió se habían curado mutuamente, regadas por la misma agua secreta. La noticia llegó como un eco tardío, traída por un viajante que pasaba por el pueblo. La corporación, debilitada por el escándalo y enfrentando una cascada de investigaciones en otras regiones, había vendido sus activos locales a una cooperativa formada por los propios rancheros. Del señor Morales nunca más se supo. Se desvaneció como un espejismo en el calor del desierto. Cuando Jacinto le contó la noticia a Alma, ella lo escuchó con atención y luego asintió en silencio,
sin una pizca de triunfo en su rostro. No sentía alegría por la caída de sus enemigos, solo una paz profunda. Su lucha nunca había sido contra ellos, sino a favor de la vida. Esa tarde, mientras regaba las flores silvestres que había plantado alrededor de la base del remolque, vio a su hija, la de los rizos oscuros, agachada junto a un charco. Con una varita dibujaba en el lodo húmedo no una casa ni una muñeca, sino un mapa intrincado de pequeños canales que conectaban un círculo, el pozo, con todas las casitas que había a su alrededor. Estaba aprendiendo, sin que nadie se lo hubiera enseñado, la verdadera geografía del desierto, la que no se mide en hectáreas, sino en el camino que traza el agua para unir a su gente. Los años pasaron, no como una tormenta de arena, sino como el fluir lento y seguro del agua por un canal recién cavado. La pequeña escuela de adobe, cuyo primer ladrillo fue comprado con las monedas de plata del suegro, se levantó junto a la milpa, y las risas de los niños aprendiendo a leer borraron para siempre el silencio de la desesperanza. El viejo remolque, lijado por el sol y el viento, nunca fue retirado. Se convirtió en un santuario laico, el punto de origen de su historia renovada, donde los abuelos llevaban a sus nietos para contarles la leyenda de la viuda que escuchó a la tierra hablar. Alma, con la serenidad grabada en su rostro, se convirtió en la memoria viviente del valle. Su hija, la de los rizos oscuros, ya no dibujaba en el lodo. Ahora, con sus hermanos, leía libros sentada sobre la losa de piedra que cubría el pozo, sabiendo que la historia que aprendían no era un cuento, sino su herencia, el título de propiedad más importante que jamás poseerían. Una tarde, mientras el sol doraba el maíz y el aire olía a tierra húmeda y a pan recién horneado, Alma se detuvo en el punto exacto entre su casa y el remolque. Ya no sentía el eco del miedo en sus entrañas, sino la vibración de la vida que había ayudado a desenterrar. El latido constante de la bomba de agua había reemplazado el golpeteo sordo que una vez la atormentó, y en ese ritmo reconoció la verdadera naturaleza de su hallazgo. Comprendió que el sonido que la había despertado en su noche más oscura no era una alerta, sino una invitación. No la llamaba un tesoro escondido, sino la fuerza que siempre había residido bajo sus pies, esperando a que ella estuviera lo suficientemente desesperada y lo suficientemente valiente para escuchar el pulso de su propia tierra y atreverse a cavar. Décadas más tarde, en la celebración anual que el valle llamaba la Fiesta del Agua, una alma de cabello blanco y ojos serenos observaba desde el porche de su casa. El festival no conmemoraba una victoria contra nadie, sino el aniversario del día en que el agua había regresado. Sus hijos, ya hombres y mujeres hechos y derechos, eran los pilares de la comunidad. Su hija, la de los rizos ahora plateados, se había convertido en ingeniera agrónoma, y con una mezcla de ciencia moderna y sabiduría ancestral, supervisaba la red de canales que ahora hacía del valle un mosaico de verdes imposibles en medio del desierto. La cooperativa, nacida de la lata de café de Jacinto, era el motor económico de la región, y la escuela, que ahora llevaba el nombre de Don Mateo, había enviado a su primera generación a la universidad. Alma veía a sus nietos correr y jugar donde antes solo había polvo, y comprendía que la vida, como el agua, siempre encuentra su cauce si se le abre un camino. No veía una fiesta, sino el fruto tangible de una sola noche de valentía, de un acto de fe en la tierra que yacía bajo sus pies. Sentada allí, con el murmullo de la celebración de fondo, el sonido que dominaba su conciencia era el ronroneo constante y rítmico de la bomba del pozo, un pulso vital que se había convertido en la banda sonora de su paz. Ya no era el golpeteo aislado y desesperado de una gota solitaria en la oscuridad,
sino la sinfonía de un corazón colectivo que bombeaba vida para todos. Miró hacia el viejo mezquite, donde el remolque, ahora cubierto por una enredadera de flores silvestres, se erigía no como una reliquia, sino como un altar. Supo entonces que el tesoro que su suegro había enterrado no era el agua, sino la certeza de que, incluso en la tierra más seca, la esperanza solo necesita un corazón que se atreva a escuchar y unas manos que se unan para cavar. El sonido bajo el suelo no la había alertado de un secreto, sino que le había recordado una verdad. La tierra nunca abandona a quien se niega a abandonarla. El murmullo de la fiesta se desvaneció en un segundo plano cuando una de sus nietas, con los mismos rizos oscuros que una vez fueron suyos y que ahora enmarcaban un rostro lleno de curiosidad, se le acercó con un vaso de agua del pozo, fría y brillante. La niña se lo ofreció con la solemnidad de quien entrega un tesoro. Alma lo aceptó, sus manos arrugadas y manchadas por la tierra, rodeando las pequeñas manos de la niña por un instante. No era solo agua, era el círculo completo de su vida en un simple vaso. Y entonces, la niña, con la inocencia de sus 7 años, le preguntó la pregunta que se había convertido en el corazón de su leyenda. «Abuela, ¿es verdad que la tierra te habló?» Alma sonrió, una red de finas arrugas dibujándose alrededor de sus ojos, que aún conservaban el brillo de la determinación. No le respondió con un simple sí o no. Miró más allá de la niña, hacia la milpa que se mecía con la brisa de la tarde. No con palabras, mi niña, dijo en voz baja, su voz como el crujido de hojas secas. La tierra no usa palabras, habla en el silencio, en la sed, habla con lo que le falta, con la grieta que pide agua. El sonido que yo oí no era un secreto que me contaba, sino una pregunta que me hacía. Tomó el vaso, bebió un sorbo lento y profundo, y luego, con un gesto que era a la vez un rezo y una costumbre, vertió el resto sobre la tierra junto a sus pies, una libación silenciosa a la aliada que nunca la había abandonado. La tierra no solo habla para que la escuchen, habla para que le respondan. Y el eco de esa respuesta comprendió finalmente. Era el verdadero nombre de la esperanza. La niña no entendió del todo las palabras, pero comprendió el gesto. Vio cómo la tierra oscura bebía el agua clara con una sed antigua, y en ese pequeño acto de devolución sintió la verdad de la historia que había oído contar tantas veces. No era un cuento sobre un tesoro, sino sobre una conversación. Levantó la vista y vio la respuesta por todas partes. En el surco recto del canal que llevaba vida a la milpa lejana, en el humo que salía de las cocinas de sus vecinos, en la risa de los otros niños que jugaban bajo la sombra del mezquite. Comprendió que la pregunta de la tierra no se había respondido una sola vez, aquella noche lejana bajo el suelo del remolque, sino que se respondía cada día con cada semilla plantada, con cada cubo de agua compartido, con cada mano que se ofrecía para ayudar. Se agachó y hundió sus propios dedos en el barro que el agua de su abuela había creado, sintiendo el frescor y la promesa. La historia no estaba en los libros, estaba viva bajo sus uñas. El tiempo, como el agua, siguió su curso, y cuando Alma finalmente se fue a descansar en la misma tierra por la que había luchado, no hubo un luto desolado, sino una celebración silenciosa que duró una estación entera. No le erigieron una estatua de piedra, pues su monumento era el valle mismo, verde y próspero. Años después, su nieta, convertida ya en una mujer con la misma mirada serena que su abuela, se detuvo una noche junto al pozo. La luna llena, una moneda de plata como las que habían comprado el primer ladrillo de la escuela, bañaba la tierra. Colocó la mano sobre la carcasa metálica de la bomba y cerró los ojos, escuchando. Ya no se oía el golpeteo incierto y solitario de una gota cayendo en la oscuridad. Lo que escuchaba ahora era un latido rítmico,
profundo y poderoso, que vibraba a través de la palma de su mano y subía por su brazo hasta anidar en su pecho. Era el pulso del agua que alimentaba a su gente, el corazón de hierro y comunidad que su abuela había desenterrado. Era el eco de la respuesta, era el pulso de la tierra, hecho canción. Aquella vibración no fue un final, sino una herencia activa. Ana, la nieta de Alma, comprendió que el legado no consistía en custodiar un tesoro, sino en cultivar sus semillas. Como ingeniera agrónoma, sabía que su valle era ahora un oasis, pero el desierto que lo rodeaba seguía teniendo sed. Con la paciencia de su abuela y la meticulosidad de don Mateo, comenzó a recopilar la historia completa. Digitalizó los viejos documentos legales, grabó las memorias de los ancianos que, como Jacinto, habían sido testigos y cartografió no solo los acuíferos, sino también la geografía de la resistencia comunitaria. El viejo remolque oxidado, que había sido el santuario del valle, se convirtió en su aula y su proyecto en un manual de instrucciones no solo para encontrar agua, sino para desenterrar la voluntad de un pueblo. La leyenda de Alma cruzó las fronteras del valle, llevada no por el viento, sino por la necesidad. Pronto, delegaciones de otros ejidos y comunidades lejanas, acosados por la misma sequía y la misma codicia corporativa, comenzaron a llegar. No venían pidiendo agua, sino el mapa para encontrar la suya. Ana los recibía junto al pozo, no como una guardiana, sino como una bibliotecaria. Les mostraba los papeles, les explicaba la estrategia legal, les contaba la historia del alambre de espino y de la lata de café. Y mientras hablaba, los visitantes no solo veían una bomba de agua funcionando, veían la prueba tangible de que la esperanza era una ingeniería posible. El verdadero manantial no era el pozo bajo el mezquite, sino la historia misma, un recurso inagotable que cuanto más se compartía, más profundo y caudaloso se volvía. Pronto, lo que nació como una peregrinación se convirtió en un método. El protocolo del pozo, como empezaron a llamarlo en voz baja, se replicaba en otros valles olvidados. Las herramientas ya no eran solo la palanca y la fe, sino copias de los documentos de don Mateo, manuales de organización comunitaria y los análisis de suelo de Ana. Pequeñas victorias comenzaron a florecer en el desierto, un embargo detenido aquí, un título de agua ancestral desenterrado allá. El eco del pozo de Alma se multiplicaba, creando una red subterránea de resistencia que irritaba a las nuevas corporaciones. Estas, aprendiendo del error de sus predecesoras, ya no usaban la amenaza directa, sino el susurro seductor del progreso. Ofrecían desalinadoras costosas y proyectos de irrigación dependientes de su tecnología, intentando cambiar el agua de la tierra por un agua encadenada a contratos y deudas. Una noche, mientras Ana actualizaba un mapa digital en su modesto estudio, la luz de la pantalla iluminaba no solo coordenadas geográficas, sino los puntos de ignición de esta rebelión silenciosa. Cada punto era un valle, una comunidad, un pozo recuperado o en proceso de serlo. Se dio cuenta de que el legado de su abuela había trascendido el metal oxidado del remolque. El verdadero monumento no era el objeto, sino el camino trazado. La palanca de hierro de Alma se había transformado en un compendio de leyes, la gota de agua en un caudal de información compartida, y el cerco de alambre en una red de solidaridad que ahora abarcaba todo el desierto. Puso una mano sobre el viejo mapa de su abuelo, sintiendo el papel frágil y el pulso de la historia bajo sus dedos. La vibración que sentía ya no era solo la de la bomba cercana, sino la de un continente de conciencias despertando, unidas por la simple y profunda verdad de que la sed de justicia solo se calma con el agua que pertenece a todos. El primer gran desafío a esta nueva red no vino en forma de alambre de espino, sino con el brillo del cromo y la promesa del progreso.
En el Valle de los Espejos, una comunidad a 2 días de camino, el protocolo del pozo había desenterrado la esperanza de un acuífero, pero el trabajo era lento y la sed inmediata. Fue entonces cuando llegó una nueva corporación, una filial de la anterior, con ingenieros amables y presentaciones en PowerPoint. No querían la tierra, ofrecían soluciones hídricas. Propusieron construir una planta desalinizadora de última generación en la costa cercana, prometiendo agua ilimitada, empleos y modernidad. El veneno, esta vez, era dulce. La comunidad se fracturó. Los ancianos, con la memoria de Alma en el corazón, desconfiaban del agua que venía con contrato. Los más jóvenes, cansados de la precariedad, veían en la tecnología una salida rápida y segura. La noticia llegó a oídos de Ana no como una amenaza, sino como un dilema. Comprendió que el enemigo ya no buscaba robarles el pasado, sino venderles un futuro que no les pertenecía. Sabía que debía ir, no como una líder, sino como una portadora de memoria. Ana no convocó una reunión en un salón municipal, sino una velada junto al lecho seco del río, bajo el mismo cielo estrellado que había sido el único techo de su abuela. No trajo documentos legales, sino una vasija de barro con agua del pozo de Alma. Al hablar, su voz no era de confrontación, sino de reflexión. «Hay 2 tipos de agua», les dijo, mientras pasaba la vasija para que todos pudieran sentir su frescura. El agua que les ofrecen viene con un manual de instrucciones y una factura mensual. Es un producto. El agua que yace bajo sus pies solo pide que la cuiden para que ella los cuide a ustedes. Es una relación. No condenó la tecnología, sino que les preguntó por el precio real del progreso. ¿Qué vale más? ¿Un grifo que se abre con dinero o un pozo que se abre con la unión de las manos? ¿Un agua que los hace clientes o un agua que los mantiene comunidad? No les dio una respuesta. Les devolvió la pregunta que su abuela había escuchado bajo el suelo del remolque. Una pregunta sobre a quién pertenece la tierra, la sed y la memoria. Luego, en silencio, se sentó con ellos, dejando que el murmullo del debate y el peso de su propia historia llenaran la noche. El debate se prolongó durante horas bajo las estrellas, pero el tono había cambiado. Ya no era una discusión sobre la viabilidad de la tecnología, sino un murmullo introspectivo sobre la identidad y el futuro. Un joven llamado Elías, que hasta entonces había sido el más ferviente defensor de la planta desalinizadora, permaneció en silencio durante largo rato, observando las manos callosas de un anciano que sostenía la vasija de Ana como si fuera una reliquia. Elías miró a sus propios hijos, dormidos junto al fuego, y vio en ellos no solo la sed del presente, sino el rostro de las generaciones futuras que heredarían las decisiones de esa noche. La promesa de agua ilimitada de la corporación de repente le pareció un espejismo, una solución brillante pero frágil, mientras que la tierra bajo sus pies, seca y agrietada, representaba una promesa más antigua y sólida. Cuando finalmente habló, su voz era baja y firme, dirigida no a Ana, sino a su propia gente. Mi abuelo decía que el agua que se compra te hace siervo del vendedor. El agua que se busca te hace hermano de quien te ayuda a acabar. Creo que hemos olvidado cómo ser hermanos. El alba siguiente no trajo una respuesta verbal para los ingenieros que esperaban en el único hotel del pueblo. La respuesta llegó como un sonido que comenzó siendo tenue y luego creció hasta convertirse en el pulso del valle, el golpe rítmico de picos y palas contra la tierra endurecida. Liderados por Elías, docenas de hombres y mujeres habían descendido al lecho del río en el punto que los ancianos recordaban como el ojo del agua, y habían comenzado a cavar. No tenían la certeza de un mapa, solo la fe de una memoria compartida. Ana observaba desde una pequeña loma, viendo cómo se formaba un círculo de trabajo, un hormiguero de voluntad humana.
Vio a los jóvenes que aportaban la fuerza, aprender de los viejos, que aportaban la técnica ancestral para leer las vetas de la tierra. Vio a las mujeres organizar el sustento, compartiendo la poca agua que tenían para saciar la sed de los cavadores. Comprendió que el Valle de los Espejos no solo estaba cavando un pozo, estaban reconstruyendo su comunidad desde los cimientos. El golpeteo rítmico de las herramientas contra la tierra sedienta era una respuesta más elocuente que cualquier contrato firmado, un eco de la gota solitaria que había despertado a su abuela, ahora multiplicado por 100, convertido en una sinfonía de autodeterminación. Los días se convirtieron en una semana de trabajo extenuante. El sol castigaba sin piedad, y las manos, blandas por la inactividad o acostumbradas a otras labores, se llenaron de ampollas que luego se abrieron y sangraron. Los ingenieros de la corporación no se marcharon de inmediato. Se quedaron en el hotel, observando desde la distancia con una paciencia condescendiente, como buitres esperando el colapso de la presa. Su presencia era un recordatorio silencioso de la alternativa fácil, y el murmullo de la duda comenzó a serpentear por el campamento al anochecer. «Estamos cavando hacia el pasado», susurraba alguien, cuando el futuro nos ofrecía agua corriente. Elías, sintiendo el peso de su liderazgo recién nacido, no flaqueó. Respondía a la duda no con discursos, sino trabajando el doble, siendo el primero en bajar al pozo y el último en salir. Ana, por su parte, no ofreció falsas promesas. Compartió sus conocimientos sobre la lectura de la estratigrafía del suelo, ayudándoles a identificar las capas que indicaban la proximidad de un acuífero. Fue Elías, en el fondo del pozo cada vez más profundo, quien sintió el cambio. Su pico ya no devolvía el sonido seco de la roca, sino un chasquido húmedo y sordo. «¡Arcilla!», gritó, y su voz, amplificada por el agujero en la tierra, sonó como un trueno de esperanza. La palabra arcilla fue como un trago de agua fresca para el espíritu del valle. Trabajaron con una ferocidad renovada, relevándose en turnos que se adentraban en la noche, guiados por la luz de las hogueras y un propósito compartido. No hubo un geyser espectacular. Hubo algo más íntimo y profundo. Un olor, un perfume de tierra mojada que ascendió desde el fondo del pozo, seguido de un lento rezumar en las paredes de arcilla. Luego, el primer goteo, un sonido claro y solitario en el silencio expectante, el hermano gemelo del que había escuchado Alma décadas atrás. Elías, cubierto de barro y sudor, emergió del pozo no con un grito de victoria, sino con las manos ahuecadas, ofreciendo un puñado de lodo oscuro y brillante. El valle entero pareció contener la respiración antes de estallar en un torrente de sollozos y abrazos silenciosos. Desde la colina, la luz de unos faros de coche se encendió y comenzó a alejarse. Los ingenieros se marchaban, derrotados no por un argumento, sino por la fe obstinada de un pueblo que había decidido beber de sus propias raíces. Ana sonrió en la penumbra. No había necesitado hablarles de la lata de café de Jacinto, ni del alambre de espino de su abuela. Habían escrito su propio capítulo con el mismo sudor y la misma tierra. El eco del pozo ya no era solo una historia que se contaba, era una semilla que germinaba. El pozo del Valle de los Espejos no fue un fin, sino un umbral. Ana permaneció allí una semana más, no como una heroína, sino como una partera, ayudando a nacer a una nueva autonomía. Junto a Elías y los ancianos, tradujeron la euforia del hallazgo en la prosa de la organización. Les ayudó a formar su propio Consejo del Agua, a redactar sus estatutos basados en los principios de equidad y sostenibilidad que habían aprendido de la peor manera, y a documentar cada paso de su lucha. El relato, las fotografías de las manos ampolladas y los vídeos del primer goteo se convirtieron en el capítulo más reciente y poderoso del protocolo del pozo. La victoria en el Valle de los Espejos
no fue un eco de la historia de Alma, sino su primera hija legítima, una prueba viviente de que la memoria, cuando se comparte, se convierte en manantial. El nacimiento de esta segunda comunidad autónoma, sin embargo, envió una onda de choque que llegó mucho más lejos que las oficinas de una sola corporación. El modelo de resistencia era ahora una epidemia de dignidad que amenazaba a todo el ecosistema de la especulación. La respuesta, cuando llegó, no fue con el estruendo de camiones ni el susurro de ofertas, sino con el silencio de un párrafo en el boletín oficial del Estado. Un viejo contacto de don Mateo le hizo llegar la noticia a Ana. Se estaba tramitando una nueva ley de aguas a nivel estatal, bajo el pretexto de la modernización hidrológica y la seguridad hídrica nacional. La ley proponía centralizar toda la gestión del agua, transfiriendo el control de los acuíferos, de los derechos locales y ancestrales a una nueva agencia estatal controlada por un consorcio de intereses privados. Era un golpe maestro de burocracia. Ya no necesitaban robar los pozos uno por uno. Simplemente estaban intentando robar el concepto mismo de que el agua pudiera pertenecer a la tierra. La lucha ya no se libraría con palas y mapas viejos, sino en los pasillos de mármol del poder, un desierto de otro tipo, mucho más árido y traicionero. Ana no sintió miedo, sino una claridad helada, la misma que debió sentir su abuela al ver el cerco de alambre. Comprendió que el enemigo había aprendido. Ya no luchaba contra la fuerza bruta, sino contra la tinta de un bolígrafo en una oficina lejana, un arma mucho más silenciosa y letal. Supo de inmediato que la respuesta no podía ser una serie de batallas aisladas. Si cada valle luchaba por su pozo, serían aplastados por el peso de la ley. La red subterránea de pozos debía convertirse en una red visible de voluntades. Envió emisarios, no con cartas, sino con la urgencia de la palabra hablada, a cada comunidad que había adoptado el protocolo. La convocatoria era simple y solemne, un consejo de los pozos, a celebrarse no en un edificio, sino a la sombra del viejo mezquite, junto al remolque que lo había iniciado todo. En el día señalado, el polvo del camino se levantó para recibir una procesión nunca antes vista. No eran peregrinos buscando un milagro, sino delegados portando un mandato. Elías llegó desde el Valle de los Espejos, con la tierra de su propio pozo aún bajo las uñas. Vinieron representantes de las sierras y de las llanuras, hombres y mujeres cuyos rostros eran mapas de la misma lucha. Se sentaron en círculo sobre la tierra que Alma había liberado, un parlamento de la sed reunido en torno al corazón de su movimiento. Al caer la noche, encendieron una única hoguera, y a su luz, Ana desdobló un mapa del estado, señalando no los pozos existentes, sino la amenaza que se cernía sobre ellos como una sequía legislativa. El murmullo que recorrió el círculo no fue de temor, sino de una rabia tranquila y concentrada. Esa noche dejaron de ser comunidades aisladas unidas por una historia. Se convirtieron en un frente, el frente del agua, un archipiélago de oasis que declaraba la guerra a los arquitectos del desierto. La estrategia que emergió de la luz de la hoguera no fue una de confrontación, sino de revelación. Ana, con la calma heredada de su abuela y la precisión aprendida de los papeles de don Mateo, propuso un plan de 3 frentes. Primero, la ofensiva legal. Buscarían a un joven abogado en la capital, alguien con hambre de justicia y no de dinero, para presentar una impugnación masiva a la ley, argumentando que violaba derechos ancestrales y comunitarios consagrados. Segundo, la ofensiva de la memoria. Cada comunidad recopilaría sus historias, sus fotos, los nombres de sus pozos y los rostros de sus hijos.
No crearían panfletos, sino un libro vivo, un testamento de la tierra que enviarían a cada periódico, a cada universidad, a cada organización de derechos humanos que quisiera escuchar. Y tercero, el acto que lo uniría todo, una marcha, no una protesta de un día, sino una peregrinación, la Marcha del Agua, que partiría simultáneamente de cada pozo recuperado y convergería en las escalinatas del Capitolio Estatal el día de la votación final de la ley. No llevarían armas ni pancartas de odio, solo cántaros llenos con el agua de sus pozos, un testimonio líquido de lo que estaban a punto de perder. La historia de Alma nos enseña que la palabra se hizo camino. Los delegados regresaron a sus valles no con miedo, sino con un propósito que ardía más que el sol del mediodía. En los días que siguieron, el desierto se transformó en un hervidero de organización silenciosa y tenaz. Mientras las mujeres preparaban alimentos secos para la larga marcha y los hombres ponían a punto los motores de vehículos que parecían sostenidos solo por la fe, los jóvenes pintaban lienzos con los símbolos de su lucha, el perfil de un remolque, la silueta de un mezquite, una gota de agua conteniendo el reflejo de un rostro. Mientras tanto, Ana viajó a la ciudad y encontró a su abogado, un joven idealista llamado David, nieto de un campesino despojado, que vio en su causa no un caso, sino una restitución personal. Juntos, convirtieron el protocolo del pozo en un dossier legal y humano irrefutable. La víspera de la marcha, mientras miles de pequeñas luces se encendían en los campamentos base junto a cada pozo, un rumor recorrió los pasillos del poder. Un río de gente se estaba poniendo en movimiento, y su corriente amenazaba con erosionar los cimientos de una ley escrita con la tinta de la codicia. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la sabiduría ancestral.